Buenas tardes a todos. En el día de la fecha vamos a dar inicio a la segunda conferencia o disertación de este seminario o curso de proceso sucesorio. Lo que vamos a tratar naturalmente es el módulo número 2 o segundo módulo del seminario. Básicamente la idea es analizar todas las cuestiones vinculadas o relacionadas con el proceso sucesorio propiamente dicho. Para quienes se familiarizan con los textos de los distintos autores o doctrinarios, puede que a esta parte se le denomine o juicio sucesorio propiamente dicho o partición. Digo esto porque muchas veces es medio complejo buscar en los tratados o en las distintas obras que tratan o analizan la cuestión a nivel sustancial como juicio propiamente dicho, y normalmente, por ejemplo, Graciela Medina utiliza el nomen iuris de partición para referirse a todo este tipo de cuestiones. ¿Qué sucede con un juicio sucesorio propiamente dicho? Es una etapa procesal eventual, porque puede estar o no. Esto significa que podría ocurrir que la declaratoria de herederos concluya, finalice o culmine con el auto de declaratoria de herederos, su notificación, y a título ilustrativo podría haber un auto o copia autenticada del auto de declaratoria apta para tracto, para transferir un inmueble, por ejemplo, y concluir todo, terminar todo allí. Entonces, el juicio sucesorio propiamente dicho es aquella instancia o etapa o estadio eventual que normalmente surge cuando hay contienda, intereses contrapuestos, o en última instancia tenemos acreedores que se oponen a una partición privada, o en última instancia mixta, como le llaman algunos autores, o tenemos hipotéticamente menores o incapaces. En todos esos casos vamos a tener un juicio sucesorio propiamente dicho, que va a terminar siendo inexorable, o vamos a tener, si se quiere, una partición, como aluden algunos autores. En esta etapa eventual, básicamente, mientras la declaratoria tenía como finalidad determinar quiénes eran los herederos y legatarios y establecer la cuota parte que le correspondía a cada heredero, en el juicio sucesorio propiamente dicho, la idea es, primero, definir cuáles son los bienes que integran el activo. Segundo, definir cuál es el pasivo. Tercero, tasar o establecer el valor que tiene cada uno de esos bienes. Y luego, adjudicar, atribuir los bienes, distribuirlos entre los herederos, es decir, efectuar una liquidación organizada del activo de forma tal que se cubran o se paguen todas las deudas, todo el pasivo, y sobre el remanente distribuirlo. Estrictamente, debemos tener en cuenta que en el pasivo tenemos dos institutos perfectamente diferenciables. Por un lado, las deudas del causante, que son aquellas deudas contraídas por el causante en vida, y a diferencia tenemos las cargas de la sucesión o cargas de la comunidad, que son aquellas deudas que nacen con posterioridad al fallecimiento del causante y con motivo normalmente del proceso sucesorio. Por ejemplo, los aportes o gastos de tasa de justicia, aportes o gastos de caja de abogados, gastos de publicación edictal, los honorarios de los abogados, honorarios de los peritos, inventariadores, tasadores y partidores, si los hubiera. En definitiva, todo gasto emergente de este proceso van a ser cargas o gastos de la comunidad hereditaria, de la sucesión, del acervo hereditario. En ese orden de ideas, primero se pagan las cargas de la sucesión, porque importan un crédito privilegiado, que es lo que se llama gasto de reserva de justicia,
Y luego, una vez cubierto o pago o cancelado o abonado las cargas de la comunidad o cargas de la sucesión o cargas de la masa indivisa, se procede a pagar las deudas del causante. Posteriormente se cumplen o se pagan los legados, y si en la práctica tenemos en definitiva cubierto todos estos extremos en particular, estamos entonces en condiciones de distribuir los bienes remanentes entre los herederos, o bien a un tercero, si hipotéticamente se hiciera una partición de otra forma, mediante remate, que ya lo vamos a ver con detenimiento. Desde esa óptica, es claro y evidente que el proceso sucesorio, en definitiva, propiamente dicho, aclaramos, es una liquidación organizada del pasivo y una distribución del remanente del activo entre los herederos y demás. Hecha esa aclaración, cuando tenemos el auto de declaratoria de herederos, para poder abrir el sucesorio, es menester, es imprescindible que esté notificado ese auto de declaratoria de herederos a todos los sujetos. ¿Qué significa esto? Significa que hay que notificar a todos los herederos, a todos los legatarios, hipotéticamente si hubiera acreedores comparecidos, a todos los acreedores comparecidos, al Ministerio Público Fiscal, porque allí se va a establecer el cese posteriormente de su intervención. Si hubiere menores o incapaces o niños, al Ministerio Público Pupilar o al asesor letrado que actúa en representación conjunta en los términos del artículo 103 del Código Civil y Comercial. Y efectuadas todas estas notificaciones por imperio del 669, cuando esté firme, es decir, haya vencido el plazo de 5 días hábiles judiciales fatales más cargo, por imperio del artículo 53 del CPC, vamos a estar en condiciones de abrir el sucesorio propiamente dicho. Digo esto porque sucede a menudo que los abogados pretenden abrirlo de forma prematura, o si se me permite decirlo sin eufemismo, de forma precoz. Esto es, apenas he pronunciado el auto declaratorio de herederos, algún abogado que quiere en definitiva producir honorarios, lo que hace es automáticamente pide la apertura. Y esa apertura es inoficiosa, es nula. ¿Por qué? Porque no están notificados todos los sujetos y porque aun cuando estén todos los sujetos notificados, tiene que estar firme, es decir, tiene que vencer el plazo para apelar, porque ese auto, por alguno que otro motivo, podría ser objeto de una impugnación vía apelación en los términos del 363 del CPC. En ese esquema de juego, ha sucedido a veces que alguno que otro letrado, con alguna que otra formación por encima de la media, lo que hace es renunciar a los plazos procesales, consentir la resolución judicial y pedir la apertura. El problema que hay es que lo que normalmente se olvida es que aun cuando renuncie él y acepte esa resolución, y aun cuando esté respecto de quien envió ley cédula, por ejemplo, firme, nunca va a estar firme respecto del Ministerio Público Fiscal, o respecto de otro heredero, o respecto, en definitiva, de el acreedor o el legatario si lo hubiere. Entonces, tienen que estar todos los sujetos notificados y respecto de todos los sujetos debe estar firme. Entonces, la renuncia que un sujeto procesal pueda hacer eventualmente a la impugnación, a los plazos para recurrir y, por otro lado, la quiesencia o aceptación o consentimiento de la resolución judicial, tiene la particularidad de un efecto netamente personal. Es decir, la renuncia del plazo para recurrir, o en su defecto la aceptación o aquiescencia o a consentimiento de la autodeclaratoria, tiene efecto único y exclusivamente para el sujeto que lo realiza. Tiene efectos individuales, no expansivos, no comunicantes. En ese orden de ideas, ha sucedido en alguna que otra oportunidad
que algún operador jurídico ha hecho esa renuncia. Esa renuncia todo lo tiene que valor para el sujeto que la practica, pero no tiene ninguna virtualidad respecto al Ministerio Público Fiscal. Si hubiera Ministerio Público Popular Asesor Letrado, tampoco. Si hubiera acreedores, legatarios, o en definitiva otros herederos, no produce efecto respecto de los otros herederos. Entonces, si hipotéticamente el tribunal no advirtiera esta situación y ordenara la apertura del sucesorio, esa apertura del sucesorio podría ser cuestionada por derecho propio por el abogado que posteriormente y en tiempo oportuno solicita la apertura, en virtud de que el pedido previo, sin la firmeza ordenada por el 669 del CPC, en definitiva, es prematuro, es precoz, es extemporáneo, como dicen algunos procesalistas, y por lo tanto es inoficioso y nulo porque no estaba en condiciones de abrirse el sucesorio. Y la repercusión práctica de este acerto es, en definitiva, quién va a ser el acreedor, el abogado acreedor o titular de los honorarios profesionales de esa apertura del sucesorio. Allí está, en definitiva, la repercusión práctica. En ese orden de ideas, el abogado que se ve agraviado por esta situación, que lo hace en tiempo oportuno, pese a ello, es considerado un pedido prematuro, un pedido inoficioso y nulo, podrá acudir a la aclaratoria dentro de los 3 días por articulación del artículo 336 y 53 del CPC más cargo, o bien, una vez rechazada o lisa y llanamente saltear la aclaratoria mediante apelación, 5 días hábiles judiciales fatales más cargo, artículo 363 y naturalmente 53 del CPC más el cargo. Para que se tenga en cuenta. Recuerden siempre que la aclaratoria, por imperio del artículo 337 y la jurisprudencia reiterada y consolidada del Tribunal Superior, concretamente la Sala Civil y Comercial, es clara y contundente de que la aclaratoria tiene efecto interruptivo de los plazos para recurrir. De modo tal que una vez que ha sido rechazada la aclaratoria, tenemos íntegramente el plazo de 5 días hábiles judiciales fatales más cargo para poder apelar y revertir esta situación. Obviamente, como es materia arancelaria o de honorarios, uno deberá hacerlo por derecho propio por un lado y por el otro lado fundar o agraviarse en esa misma oportunidad respecto de esos extremos en particular. Porque, insisto, es materia arancelaria. Todo esto a los efectos de evitar que se declare desierto el recurso. Efectuadas las aclaraciones, la primera actividad que se va a realizar es el inventario. Ya Ramaciotti agudamente entendía, criterio que nosotros adherimos, que por el principio de economía y concentración procesal, quien solicite la apertura del sucesorio en la misma oportunidad puede y hasta debiera solicitar la fijación de fecha y hora de audiencia a los efectos de realizar la designación o sorteo de un perito inventariador, tasador y partidor, por una cuestión, insisto, de economía y concentración procesales. Hecha esa aclaración, nosotros debemos tener en cuenta que a la hora de designar a un perito, que en definitiva es el sujeto idóneo, hay que distinguir los 3 tipos de perito que tenemos. En abstracto o hipotéticamente podríamos tener una audiencia para perito inventariador, una para perito tasador y otra para perito partidor. Ahora bien, la práctica y la misma economía y concentración procesales hacen que normalmente en la misma audiencia se designen los 3 juntos. Esto es, perito inventariador, tasador y partidor, y que un mismo perito reúna todas las calidades. Pero no hay un obstáculo legal, sobre todo en las sucesiones contenciosas, donde hay bienes de importante cuantía de diferente naturaleza, por ejemplo, acciones, cuotas sociales, cuestiones societarias, campos o inmuebles rurales, inmuebles urbanos, etcétera, para que decidiéramos elegir a distintos especialistas
para establecer los valores en juego, que eso ya lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, en ese orden de ideas, hay que ver qué pasa con el 671 del CPC y con los artículos 2343 y 2373 del nuevo Código Civil y Comercial. Porque el 671 del CPC, de forma clara y contundente, establece que la unanimidad de los herederos presentes, o sea, los ausentes no cuentan, el acuerdo unánime de los presentes, en definitiva, permite, si se quiere, la designación del perito inventariador, tasador y partidor. Esto ha hecho de que el apercibimiento de este 671 respecto de los distintos herederos permite que un abogado con dos herederos o más, por más que no tenga la unanimidad absoluta, si concurren sus dos clientes o él tiene poder por sus dos clientes, él se autodesigne o se designaba en el viejo artículo 671 del CPC, perito inventariador, tasador y partidor. ¿Por qué? Porque se configuraba el acuerdo unánime de los presentes. Obviamente era inexorable que tuviese la representación al menos de dos herederos, porque de lo contrario no podía haber acuerdo unánime o acuerdo en fin. En ese esquema de juego, la cuestión es, si se quiere, bastante compleja en el nuevo Código Civil y Comercial, porque el artículo 2343 del nuevo Código nada dice del inventariador. Esto significa que el 671 del CPC sigue plenamente vigente respecto del perito inventariador. Pero cuando analizamos el perito tasador, quien efectúa el avalúo o la tasación, la cuestión cambia. Porque el 2343 establece nada más y nada menos que la unanimidad de los herederos sin distinguir entre presentes y ausentes. Eso significa que en definitiva, si no existe la comparecencia, la asistencia o si se quiere el comparendo de todos los herederos y a su vez el acuerdo unánime en la designación, es inexorable el sorteo. En definitiva, basta con que falte o no asista o se configure la inasistencia de un solo heredero para que sea inexorable el sorteo. Digo esto porque muchas veces los abogados, por un lado, se designan de común acuerdo por mayorías en las audiencias del 671, otras veces el propio tribunal no lo advierte. Y el tribunal no debiera, bajo ningún concepto, permitir, según el 2343, que se designe un perito tasador por unanimidad de los presentes, ya que la unanimidad del 2343 no distingue entre presentes y ausentes. Hecha esa aclaración, debemos dar un paso más cuando se trata del perito partidor. El perito partidor en el 2373 del nuevo Código Civil y Comercial exige la unanimidad, sin distinguir entre presentes o ausentes, de los copartícipes. Y esto ha generado una ardua discusión donde la doctrina mayoritaria, encabezada entre otros autores por Gracile Medina, considera que los copartícipes son los herederos. Nosotros discrepamos respetuosamente con la doctora Medina por una cuestión lógica. El vocablo copartícipe, si bien alude a herederos, no solo alude a herederos, sino a todo aquel sujeto que tenga participación procesal en esa oportunidad en el marco de juicio. Por ejemplo, un legatario, un acreedor, en definitiva, el sujeto que fuere. Entonces, bastaría con la inasistencia o la oposición o la falta de acuerdo de algún copartícipe, por ejemplo legatario, por ejemplo acreedor, para que en definitiva fuese inexorable el sorteo. Esa es la diferencia respecto de la unanimidad en el marco del 23
73 referido al perito partidor con la del perito tasador, quien efectuó el avalúo o tasación del 2343. O sea, es una mayoría, a mi juicio, todavía más agravada, que exige la unanimidad tanto de presentes o ausentes, pero no solo de los herederos, sino también de todos los otros sujetos procesales que tengan participación procesal. Por ejemplo, legatario, por ejemplo, acreedor. En conclusión, para la gran mayoría de los procesos sucesorios, es claro y evidente entonces que en líneas generales el sorteo va a terminar siendo inexorable. ¿Por qué? Porque si no hay unanimidad de los herederos o de los copartícipes, en definitiva, es claro y evidente que el sorteo deberá practicarse. Hechas esas aclaraciones, podemos decir que en líneas generales este 671, salvo para el perito inventariador, está totalmente derogado de forma implícita o virtual y de forma sobreviniente. Implícito o virtual porque no existe una norma que expresamente establece la derogación del 671. Sobreviniente porque el nuevo Código Civil y Comercial, que tiene sanción en el 2014 y vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, es una norma jurídica posterior y sobreviniente al CPC, que es de la década del 90. Hechas esas aclaraciones, otro de los temas que tiene mucha repercusión práctica es cuál es la calidad del experto, del perito que va a intervenir. Incluso hay dos autores bastante prestigiosos en la doctrina local que llegan a sostener que en el CPC de Córdoba no existe ninguna norma jurídica que establezca la profesión u oficio. Y eso es parcialmente equivocado o inexacto, por la sencilla razón de que si bien el CPC no contiene ninguna norma que establezca cuál debe ser la profesión u oficio del perito inventariador, tasador y partidor, el Código Arancelario, en el artículo 60, expresamente establece que debe ser un abogado. Incluso hay jurisprudencia de los últimos 10 años de la Cámara Sexta de Córdoba Capital, que ha entendido que inexorablemente debe ser un abogado, no pudiendo tener otra profesión u oficio. A título ilustrativo, hay otros ordenamientos, como el CPC de la Nación, que establece que el perito inventariador debe ser, por ejemplo, un escribano. Bueno, analizando esta cuestión, nosotros siempre hemos criticado este artículo 60 del Código Arancelario, y entendemos que en realidad este dispositivo es inconstitucional. Porque si bien supuestamente se ha tutelado la fuente de trabajo del abogado, del colega en definitiva, como si fuese la ley de concursos y quiebras, que en definitiva hoy en día tutela única y exclusivamente a los contadores como síndicos, lo cierto es que se está perdiendo de vista la situación de los herederos, la situación de los legatarios, la situación de los acreedores e incluso de los propios abogados que llevaron a cabo, en definitiva, todas las tareas en la declaratoria y en el sucesorio propiamente dicho. Por una cuestión simple, en materia de tasación o de avalúo, el perito debe conocer los métodos de valoración o evaluación, por ejemplo, valoración o evaluación relativa, método Roheyde, valores reales de mercado de plaza, etcétera, que no son conocidos por un abogado. Un abogado no tiene formación técnica, con todo respeto, para evaluar o tasar bienes. Por eso hay autores a nivel nacional, de la talla de Alsina, de la talla de Palacio, de la talla de Pérez La Sala, que sostienen que uno debiera elegir a la persona más idónea. Por ejemplo, un contador para aquello, o agente de bolsa cuando se trata de acciones que cotizan en bolsa, un contador para el caso de las sociedades, o un administrador de empresa para tasar el valor de una cuota social, de un paquete accionario de acciones,
En el caso de los inmuebles urbanos, un corredor inmobiliario, por ejemplo. En definitiva, buscar el perito más idóneo para tasar, para evaluar un bien en particular, y si se quiere, no perjudicar a los terceros. Inclusive, también hay que tener mucho cuidado hoy en día, y ya lo adelanto para cuando lo veamos al final de este mismo módulo, de este mismo día, es el tema de la licitación. Ténganlo presente porque cuando abordemos ese último tópico, vamos a volver con los problemas de la tasación. La otra cuestión que genera discusiones es la cantidad de peritos. El 261 del CPC establece el principio del perito único. Es decir, se debe designar un solo perito, en principio, y en principio no debiera haber gabinete de peritos. Esto significa que el número de peritos, en principio, nunca debiera ser par. Porque si fuese par, naturalmente habría problemas o inconvenientes en caso de empate. Bueno, analizando la cuestión, probablemente con la profundidad que sea necesaria, insistimos, el principio general es un perito único. Ahora bien, si tuviésemos todos los herederos presentes, si todos los herederos presentes llegaran a un acuerdo unánime, a mi juicio no hay ningún obstáculo para que pudiese designarse un gabinete de peritos, preferentemente impar. Esto es 3, 5, 7, etc. Porque de esa forma, si existiera discrepancias en las conclusiones, en los fundamentos y demás, podría efectuarse un desempate y obtener una voluntad colegial del acto pericial, del dictamen pericial. Por eso yo rechazo mucha jurisprudencia, sobre todo en los juzgados del interior, que fundados en un antiguo fallo de la Cámara de San Francisco, han decidido que si no hay perito único y sin inconveniente, sin ningún tipo de discusión, debe anularse, debe dejarse sin efecto la designación y debe realizarse un nuevo sorteo. A mi juicio eso corresponde en tanto y en cuanto se configure la inexistencia de la voluntad colegial en el dictamen pericial oficial. ¿Por qué? Porque recuerden que en el proceso civil todas las nulidades procesales son relativas y por lo tanto convalidables. De modo tal que si tuviésemos hipotéticamente hasta un número par de peritos, por ejemplo 4 peritos, y en definitiva la pericia en concreto sale 3-1, es claro y evidente que tenemos una mayoría clara. El problema sería si tuviésemos un 2 contra 2. Entonces, en ese orden de ideas, mientras tengamos voluntad colegial, el dictamen va a ser perfectamente válido y no es necesario que el tribunal anule o deje sin efecto la designación de los peritos de común acuerdo en un pacto procesal, en un contrato o convenio procesal, en el cual en los términos del 671 del CPC, por ejemplo, se designan 4 abogados, peritos, inventariadores, tasadores y partidores. Ahora bien, con lo que hay que tener en cuenta es que la voluntad colegial no solo se va a configurar o consumar por el resultado práctico de la decisión o, por ejemplo, del avalúo, sino también por una cuestión lógica, que es que coincidan en los fundamentos. Porque si los fundamentos fueran diferentes, distintos o disímiles, no tendríamos voluntad colegial más allá de que el resultado práctico de la votación sea coincidente. Esto, en definitiva, es lo mismo que ocurre con las casaciones, cuando las cámaras no tienen voluntad colegial, no en el resuelvo, sino en el considerando o, en definitiva, en los fundamentos de la decisión. Esas decisiones son anulables vía casación. Hechas estas precisiones en torno a los peritos, cabe efectuar la última precisión respecto de los peritos. Se discute si se puede designar un perito de control y si es aconsejable, necesario o no
En principio, no hay ninguna norma que prohíba la designación de un perito de control para que fiscalice o ejercite la bilateralidad o contradicción en el marco de un juicio sucesorio propiamente dicho. Ahora, no es en principio necesaria, no es inexorable, y en principio, salvo que sea una sucesión sumamente contenciosa y compleja o complicada, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque mientras en un juicio tipo, el perito de control tiene un rol dirimento decisivo, no solo por el 283 del CPC que establece que cuando hay un dictamen de control o una impugnación del dictamen oficial, el juez para adherir al dictamen oficial debe fundarlo y debe hacer alusión expresa al dictamen de control o a la impugnación del dictamen de control, sino por una cuestión de que en el juicio típico no hay otra oportunidad para designar al perito de control. En cambio, en el juicio sucesorio propiamente dicho, y lo vamos a ver en este mismo módulo, por imperio de los artículos 680, 681, 693 del CPC, cuando uno efectúa los incidentes de oposición o impugnación de inventario, avalúo y partición, que tienen ciertos nombres específicos que ya lo vamos a ver, es claro y evidente que en esos casos particulares, uno allí puede designar al perito de control. Puede incluso designar también a un perito oficial para que analice esa cuestión en particular. De modo tal que en principio, salvo que sea una sucesión excesivamente complicada, compleja, muy contenciosa, entonces en ese caso sí sería necesario designar a un perito de control. Pero en líneas generales, para que lo tengan presente, no hay ninguna prohibición legal para designar un perito de control en el marco del juicio sucesorio propiamente dicho, o lo que llaman autores como Pérez La Sala, Medina y demás, partición. ¿Qué pasa con el inventario? El inventario es la primera operación a realizar. Esta tarea, normalmente, el perito en lo que se equivoca es que piensa única y exclusivamente en el activo y omite el pasivo. Hasta agregan cedulones de renta donde figuran deudas, etc., y se olvida el pasivo. Esto es algo muy grave y un inventario presentado en estas condiciones podría ser anulado, porque el pasivo integra el activo. Si bien los dispositivos 22, 42 y subsiguientes que hacen alusión a las actividades de inventario no hacen expresa mención en lo atinente o en lo relacionado al pasivo, lo cierto es que el patrimonio siempre está integrado por el pasivo, no solo el activo, sino también el pasivo, aun cuando en la práctica y en el caso concreto no existan deudas. En ese orden de ideas se pronuncia toda la doctrina. Pueden ver a autores como Aspiri, pueden ver a autores como Pérez La Sala, Medina, entre otros, y también pueden ver la jurisprudencia de la Cámara Primera de Córdoba Capital, que de forma clara y contundente ha establecido que el pasivo integra naturalmente el patrimonio o el acervo hereditario, y por lo tanto debe ser inventariado. El pasivo, insistimos, va a estar compuesto por las deudas del causante y las cargas de la sucesión. En el inventario, lo que se debe hacer es discriminar el origen de los bienes cuando el causante ha estado casado. ¿Por qué? Porque luego eso va a ser fundamental o dirimente a la hora de distribuir o adjudicar los bienes entre los descendientes y el cónyuge supérstite, los ascendientes y el cónyuge supérstite. No es lo mismo que sea un bien propio a que sea un bien ganancial. Y ya vamos a ver la repercusión práctica que tiene esta discriminación del origen de los bienes, la calificación o naturaleza jurídica de los bienes, a la hora de las impugnaciones. El CPC de Córdoba, siguiendo una tradición, si se quiere, de todos los códigos arcaicos,
Establece también que se debe inventariar todas las escrituras y los títulos. Bueno, eso en rigor de verdad es un sistema arcaico, desactualizado, que no tiene ninguna repercusión práctica ni jurídica y que no puede conducir a ninguna nulidad, ni absoluta ni relativa, por la sencilla razón de que nadie va a tener un agravio por el hecho de que esté efectuado un inventario o no de los títulos o las escrituras, para tenerlo en cuenta. Hecha esa aclaración, el 673 del CPC establece de forma clara y precisa que el secretario del juzgado, el actuario, o secretaria o actuaria, el juez de paz, el oficial de justicia, alguno de esos tres funcionarios deben intervenir en el inventario. Entonces esto ha generado la discusión sobre qué ocurre cuando no interviene. Y digo esto porque al menos en el 95% de las hipótesis prácticas que nosotros los operadores jurídicos llevamos a cabo, el secretario, el oficial de justicia, el actuario, etcétera, no intervienen. Bueno, es claro y evidente que la naturaleza jurídica es la de una nulidad relativa y por lo tanto es convalidable. Entonces, para que interviniese este sujeto, alguien debiera oponerse al inicio del inventario sin la intervención del actuario, oficial de justicia o juez de paz. Y si aún así continuara el inventario y el inventario fuera presentado, podría plantearse dentro de los 5 días hábiles judiciales fatales más cargo en los términos del 78 y 53 del CPC, un incidente de nulidad fundada en la oposición de que requiere inexorablemente la intervención. ¿Cuál podría ser el agravio? Bueno, en líneas generales no habría un agravio. ¿Por qué? Porque los inmuebles los podemos encontrar en el registro de la propiedad inmueble o registro general de la provincia de Córdoba. Porque los automotores los podemos encontrar en el registro de la propiedad automotor. Porque las aeronaves las podemos encontrar en el ANAC. En definitiva, todos los bienes registrables tienen su propio registro. Lo mismo pasa con las cuotas sociales, con las acciones de las firmas o entes societarios. Y lo podemos conseguir en inspección de personas jurídicas. Ahora, si se alegare o se invocare que hay bienes no registrables de importante valor, como las alhajas, las joyas, o incluso ganado que no está registrado en el SENASA, que no tiene régimen de marcas, señales, etc., bueno, en esos casos podría hipotéticamente solicitarse este inventario mediante la intervención del actuario, del secretario, del oficial de justicia, del juez de paz. Ahora, aún así, es claro y evidente que si no se planteara en estos términos, no habría nulidad, y que si fuese un tercero, el perito inventariador designado al efecto, ese rol de imparcialidad, por ejemplo, lo hiciera un corredor inmobiliario, lo va a llevar a cabo ese corredor inmobiliario. Ya hay jurisprudencia en Viano Rubén Emilio declaratoria, expediente 153-0202, en donde se planteó que no era necesario cumplir con el artículo 60 del Código Arancelario, que en materia de inmuebles rurales o campos podía un corredor inmobiliario tasarlo y hacerlo de forma mejor y más seria que un abogado. Para que se tenga en cuenta a qué aludimos con esto, y por eso insistimos luego que en este 673 del CPC no hay ningún obstáculo para que esa imparcialidad sea garantizada, en definitiva, por el perito, sobre todo cuando sea un sujeto imparcial que no es uno de los abogados que interviene en representación de los herederos. Entonces no tiene razón de ser para actuar en beneficio o en pro de uno de los herederos, de uno de los legatarios, etc. ¿Qué sucede con el procedimiento una vez que es presentado el inventario, que normalmente de hecho se presenta junto con el avalúo? El procedimiento de examen, según el 678 del CPC, es que el perito debiera presentar 2 ejemplares. Uno en el expediente y otro reservado en la secretaría
en la oficina privada del tribunal para que se ponga de manifiesto todo ese dictamen, todas esas operaciones de inventario y avalúo, con toda la documentación respaldatoria, y que cualquier interesado pudiera comparecer en cualquier día y hora hábil al juzgado y pedir la exhibición de esa documentación, porque se ponen de manifiesto en la oficina o secretaría. Hoy en día, con el expediente electrónico, esto tal vez por una cuestión mecánica no se cumpla, pero la lógica, al menos cuando el expediente era soporte papel y luego se aplica el expediente electrónico, es que quedara otro juego de originales con todo el respaldo documental reservado en la oficina o secretaría del tribunal a los efectos de que queden puestos de manifiesto a los efectos de la exhibición. ¿Qué pasaba? Era algo muy similar a lo que pasa con la audiencia del 658 del CPC. En esta audiencia tienen que estar todos los títulos, las partidas de nacimiento, las sesiones de derecho hereditario, etcétera, para que los interesados la puedan ver, visualizar en original, y si no están, pueden pedir allí sí interrupción de plazo. Bueno, la mecánica es que si están acompañados este dictamen con todo el original reservado en secretaría o en la oficina del tribunal, no es factible la interrupción de plazos. ¿Por qué? Porque aun cuando el expediente esté de despacho, uno puede comparecer al tribunal y verificar los originales, que es lo más importante. Ahora, no ocurre lo mismo si esto ha sido cumplimentado. Si ha sido cumplimentado, no hay interrupción. Si no ha sido cumplimentado, pese a que la lógica o la télesis de la normativa es naturalmente impedir la interrupción de plazos, naturalmente se va a tener que ordenar porque no fueron depositados o puestos de manifiesto en la oficina o secretaría del tribunal la documentación original para que los interesados puedan acceder, puedan verlos personalmente, fiscalizar, impugnar, etc. Este es un plazo que tiene un mínimo legal de 5 días, un máximo legal de 10 días, hábiles judiciales fatales, pero que dentro de ese plazo es discrecional, es un plazo judicial, porque el juez podría fijar 7 días, 8 días, 9 días, o sea, dentro de los 5 a los 10 días, el tribunal va a fijar discrecionalmente el plazo que estime pertinente. Este plazo, según el 679, es un plazo fatal, y si no se efectúa ninguna impugnación, se ordena derechamente la aprobación de las tareas. Ahora bien, este dispositivo que es tan claro, tan contundente, tan terminante en sus efectos jurídicos, no ha sido así entendido por la jurisprudencia. A título ilustrativo, la prestigiosa Cámara Séptima de Córdoba Capital ha entendido o ha estimado que pese a ello pueden en muchos casos ampliarse ciertas operaciones, ampliar el inventario, agregar, adicionar o sumar nuevos bienes. Y como en definitiva esto no ocasiona ningún perjuicio, ningún agravio en ninguno de los sujetos, esto es naturalmente permitido. Para tener en cuenta que una cosa a veces es el tenor literal del texto y otra cosa es si eso indiscutiblemente es así o no. Vayamos a uno de los capítulos más apasionantes del sucesorio propiamente dicho, las impugnaciones. Bueno, dentro de las impugnaciones podríamos clasificarlas en impugnaciones del inventario, impugnaciones del avalúo, impugnaciones de la partición. En esta oportunidad, ahora inmediatamente, vamos a analizar las dos primeras. Luego las impugnaciones de la partición las vamos a analizar cuando tratemos, al final de este módulo, la partición propiamente dicha. Respecto de las impugnaciones del inventario y del avalúo, en el Código Civil y Comercial las encontramos en el 2344 del nuevo Código. ¿Qué es lo malo? Que este dispositivo dice poco y nada, porque en definitiva no da ninguna pauta de cómo son estas impugnaciones. Muy diferente es el caso del CPC de Córdoba, que en los artículos 680, 681, de forma
clara y contundente, al menos muchos extremos, al menos muchas cuestiones, las reglamenta, las regula y lo hace de forma clara, más allá de que vamos a señalar aquellas cuestiones que entendemos inexactas o desacertadas. En líneas generales, ¿cómo vamos a tener, qué vamos a tener de impugnación? Bueno, vamos a tener el incidente de inclusión de bienes o el incidente de exclusión de bienes. Esta es una medida impugnativa o un medio impugnativo del inventario. La inclusión de bienes tiende a ampliar el inventario mediante la adición, suma o inclusión de un bien que no estaba incluido, que había sido preterido u omitido. El caso típico es cuando hay un bien inmueble, por ejemplo, que hay un boleto de compra-venta, entonces no está escriturado, no está inscrito a nombre del causante, y obviamente la persona que vive en ese inmueble no tiene interés de que sea incorporado o incluido en el inventario. ¿Por qué? Porque si fuese incluido, luego lo va a tener que repartir o distribuir con los otros herederos, de modo tal que en principio le convendría ocultarlo. Entonces, el heredero afectado podría pedir la inclusión de ese bien. Lo mismo podría ocurrir con alhajas o dinero en efectivo que esté en una caja de seguridad, en un banco, o en última instancia, hoy en día en Córdoba Capital hay una serie de entes financieros de carácter privado que tienen en definitiva servicios de caja de seguridad como si fuesen bancos. Entonces, uno podría en ese caso pedir que esos bienes sean inventariados para que luego sean distribuidos. Es claro que el heredero, que hipotéticamente actúa de mala fe y tiene acceso a la llave de la caja de seguridad, no quiere que sea inventariado. Pero sí tal vez lo quiere o lo requiere aquel que no tiene disponibilidad y podría verse hipotéticamente afectado. Ahora, también para que quede claro, porque hace poco, en una causa muy importante que nos derivaron, donde se discutían bienes cuantiosos y muy valiosos, incluso una firma social de Córdoba muy importante, uno de los abogados llegó a sostener que cuando los bienes no estaban inscritos a nombre de terceros o incluso los propios herederos, ese planteo se hacía por inclusión de bienes o exclusión de bienes. No, eso es totalmente equivocado. Con todo respeto, un disparate y es descabellado. ¿Por qué? Porque para eso están las acciones de colación y reducción, que es otra vía impugnativa, que no tiene nada que ver con las cuestiones del inventario y la avalúo y con las impugnaciones, para tenerlo presente. Cuando se plantea la exclusión de bienes, lo podrían hacer los terceros o incluso los propios herederos. Por ejemplo, hay un bien que registralmente está a nombre del causante. A título ilustrativo, un inmueble. Pero el causante, por la causa que fuere, nunca escrituró. Ya sea porque falleció en una distancia muy próxima a la escrituración y no logró escriturar, o porque se hizo el boleto de compra-venta y nunca se escrituró. Entonces, podría comparecer el adquirente, el acreedor, y decir, un momento, no se incluya este bien es de mi propiedad, yo tengo el boleto de compra-venta, yo soy el propietario. E incluso también lo podrían hacer los mismos herederos, y ustedes me dirían, pero no tiene agravio. No, sí lo tienen, porque luego cuando haya que pagar los aportes de tasa de justicia y caja, esto es, el 2 de tasa y el 1 de caja, no tiene ningún sentido, en definitiva, pagar un 3% de la sumatoria de tasa de justicia y caja por bienes que en definitiva no van a ser atribuidos o adjudicados entre los herederos. Por eso insistimos que esta sería una hipótesis en la cual se podría plantear una exclusión de bienes. Hecha esa aclaración, en cuanto al trámite, dice el CPC en los artículos 680 y 682, de que
se puede tramitar por ordinario o por abreviado en función del valor o el precio, o si se quiere la cifra o el monto, en un sentido lato laxo, del valor de los bienes en juego. Bueno, nosotros siempre hemos pensado que este dispositivo es inconstitucional por irrazonable y siempre debería fijarse el trámite abreviado. Porque si ustedes analizan el 682 referido a las impugnaciones del avalúo de la tasación, siempre se hacen por abreviado. Y en confianza es mucho más complejo hacer la impugnación de una tasación o de un avalúo que hacer la impugnación de un inventario. Entonces, si la impugnación de la tasación se tramita por abreviado, la razonabilidad indica de que el trámite de la impugnación del inventario nunca puede ser más extenso, debe ser igual y debiera ser, por lo tanto, un abreviado en todos los casos. En estos fundamentos podría el juez de oficio declarar la inconstitucionalidad y aplicar inexorablemente el trámite abreviado para que no se prolongue, no se dilate innecesaria y excesivamente la tramitación del juicio sucesorio propiamente dicho. Sin perjuicio de que si quien formuló la impugnación invocando este valor mayor que supera o excede los 250 IUs, con un IUS que hoy en día está alrededor de los 3.000 pesos aproximadamente, no ofreció prueba, dictar un despacho saneador y permitirle que ofrezca prueba, de eso no hay duda. Pero lo importante es tener en cuenta que debiera sustanciarse por abreviado y no por ordinario, pese al tenor literal de lo que estipula el 680 del CPC. Este es un incidente no suspensivo. ¿Qué significa? Que se va a tramitar por cuerda separada y que no va a impedir, no va a obstar o obstaculizar la continuación normal del proceso. El proceso va a continuar sin perjuicio de que este bien en particular, que es objeto de inclusión o exclusión, no va a poder en la práctica ser repartido o distribuido porque precisamente es objeto de una impugnación. Ahora, si fuese una sucesión en la cual hay un solo bien, pese al tenor literal que establece que es un incidente no suspensivo, lo cierto es que la práctica va a terminar siendo suspensivo, porque precisamente el único bien que podría tasarse, el único bien que podría partirse, no se puede tasar, no se puede partir, porque precisamente se está pidiendo, por ejemplo, su exclusión o inclusión, para tenerlo presente. Por eso el dispositivo, si hay un solo bien, uno debiera tomarlo o tenerlo en cuenta con guantes de seda a la expresión. La otra impugnación, que es una impugnación innominada, que no tiene, si se quiere, consagración en nuestro CPC, es la impugnación de la calificación de los bienes. ¿Por qué? Porque decíamos que el inventario o el perito inventariador debe discriminar la naturaleza o calificación de los bienes en bienes propios o en bienes gananciales cuando el causante ha estado casado o la causante ha estado casada. Entonces, en esos casos, debe decir si es un bien propio o un bien ganancial. Si en el caso concreto, una de las partes o de los sujetos procesales interesados advirtiere de que la calificación o la discriminación que ha efectuado en definitiva el perito inventariador es incorrecta y no es propio y es ganancial o a la inversa, podría articular un incidente de impugnación de la calificación jurídica del bien propio o del bien ganancial. Y esto sería un incidente innominado, porque no tiene nombre, atípico, porque no tiene régimen procesal, y no se le aplicaría el 680 del CPC, sino que se le aplicaría el artículo 418, inciso quinto del CPC, que es aquel que rige para todos aquellos incidentes que tengan fundamento sustancial o en los códigos fondales, pero que en definitiva no tengan reglamentación procesal específica. Entonces, en este caso, inexorablemente se le va a aplicar el régimen del juicio abreviado.
A título ilustrativo, y para que lo tengan presente quienes se familiaricen con textos legales, sobre todo con liquidación de comunidad de bienes, Magín Ferrer estima que este planteo, cuando hay un divorcio o alguna causal de disolución del matrimonio, por ejemplo la nulidad matrimonial, se debe canalizar por acción declarativa de certeza, y que en ese orden de ideas se hace como una acción declarativa de certeza innominada. Ahora, si bien nosotros entendemos que esto no lo compartimos, porque nuestro juicio se puede hacer perfectamente por un incidente innominado, y la acción declarativa de certeza él lo hace única y exclusivamente para el divorcio o disoluciones de matrimonio, también él siempre aclara que lo hace cuando está fuera también del marco de esos procesos. Ahora, a nivel práctico, sea que se lo hiciera de una forma o de la otra, el trámite siempre sería el mismo, porque la acción declarativa de certeza naturalmente se tramita por juicio abreviado, para tenerlo en cuenta. Bueno, cuestiones procesales de las impugnaciones. Las cuestiones procesales que vamos a analizar y que vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a pasar ahora al incidente de oposición a la tasación o al avalúo. El incidente de oposición o tasación al avalúo es un incidente que por el 681 y 682 siempre se tramita por juicio abreviado, nunca se tramita por ordinario y siempre tiene efecto suspensivo, es decir, que va a paralizar, va a detener o va a suspender la tramitación del juicio sucesorio propiamente dicho hasta tanto sea resuelto el incidente de impugnación del avalúo o de la tasación. Hecha esa aclaración, vamos ahora sí a las cuestiones procesales que habíamos pospuesto. La primera, cuando se articula una impugnación de esta envergadura, uno debe tener en cuenta que hay un litisconsorcio necesario. ¿Qué significa esto? Significa que deben ser demandados y deben intervenir en la litis incidental todos los sujetos que queden involucrados, que queden encuadrados en la suerte común de ese proceso incidental. Entonces, va a quedar involucrado inexorablemente el perito inventariador, tasador y partidor. Es parte necesaria, es parte inexorable. Va a quedar involucrado todos los herederos. Va a quedar involucrado eventualmente, si los hubiere, los legatarios. ¿Por qué? Porque la lógica es que el inventario, que el avalúo, y lo mismo con la partición, son válidos o son nulos para todos los sujetos procesales. No pueden ser válidos para uno, nulos para otros. O es válido para todos, o es nulo para todos. Pero no puede existir la posibilidad de partición o división de los efectos de un mismo inventario, de un mismo avalúo, de una misma tasación, en definitiva, de una misma partición. Hay una suerte de indivisibilidad común del inventario, del avalúo y de la partición. Y por esa misma razón son parte necesaria. Por esa misma razón la litis debe estar integrada con todos esos sujetos. En ese orden de ideas hay un fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del año 2013, una declaratoria de herederos que era Moscovich, donde como no intervino en el incidente de nulidad el perito oficial, naturalmente fue anulado todo el proceso incidental de impugnación. Para que vean la repercusión práctica de este acerto. Eso nos lleva a otras aclaraciones y precisiones. La primera, que normalmente los tribunales locales, los tribunales de Córdoba, cuando la parte
no integra la litis, no demanda, integran de oficio la litis. Nosotros siempre hemos rechazado esa tesitura. Por una cuestión muy simple. El tribunal tiene poder de jurisdicción, pero no tiene poder de acción. La acción es privativa, exclusiva y excluyente de la parte, no del tribunal. El tribunal no actúa en un sistema dispositivo sin excitación extraña. Inexorablemente requiere de la excitación extraña, de la excitación o del pedido, del impulso de la parte. Entonces, en ese orden de ideas uno puede ver autores de la talla de Chiovenda, Calamandrei, Palacio, Alsina, que estipulan que la acción es privativa y excluyente de la parte y no del tribunal. A su vez, a diferencia del CPC de la Nación, nosotros tenemos un CPC, un código inspirado en la Ley de Enjuiciamiento Española de 1855, que no tiene una norma equivalente al artículo 89 del CPC de la Nación que permite la integración oficiosa de la litis. Entonces el tribunal no debiera de oficio integrar la litis. Por eso dejamos presente esta situación, porque en nuestro caso entendemos que el demandado o el accionado o el incidentado podría oponer una falta de legitimación activa y o pasivo mixta, y en ese orden de ideas lograr la repulsión o rechazo de la demanda incidental de impugnación de estas operaciones. Sin perjuicio de ello, informamos que hay un fallo del año 98, si no me equivoco, el fallo Florit, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia, con integración de Adán Ferrer, en donde la Sala Civil Comercial del máximo tribunal provincial entendió que era factible esta integración oficiosa. Nosotros entendemos que no es factible, porque insistimos, la acción es privativa, exclusiva y excluyente de la parte, no del tribunal. La jurisdicción actúa en un sistema dispositivo con el pedido de parte. Entonces, si no ha sido demandado por la parte, no puede el tribunal subrogarse parcial y momentáneamente la parte e integrar la litis, porque en definitiva está demandando un sujeto procesal que no fue demandado. Pero en definitiva lo informamos para que se tenga en cuenta cuáles son los criterios jurisprudenciales en este punto. Segunda cuestión. Se ha discutido hasta qué momento, hasta qué oportunidad se puede en la práctica integrar la litis, siempre y cuando aceptando que el tribunal de oficio puede integrar la litis. La doctrina clásica, la más sólida probablemente, autores de la talla de Palacio, Martínez, Rivas, en posición que yo adelanto y comparto, entiende que si vamos a aplicar el artículo 89, lo tenemos que aplicar al propio límite legal del artículo 89 del CPC de la Nación, que es la apertura a prueba, o en última instancia el decreto equivalente, que es el decreto que provee a los medios de prueba. Entonces, en ese orden de ideas, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Entonces, en ese orden de ideas, la lógica es que si el CPC de la Nación estipula un límite temporal a esta integración de litis de oficio, luego de esta oportunidad no se puede integrar oficiosamente la litis. Sin embargo, la Cámara Quinta, y en posición de veris 11, permite que sea en cualquier grado y estado del proceso. O sea, no solo después del decreto de apertura o el decreto que provee los medios de prueba, sino que incluso después de la primera instancia, en la segunda instancia, podría el tribunal de oficio integrar la litis. Nosotros discrepamos respetuosamente con el criterio en la causa Margaría contra Margaría, división de condominio de la Cámara Quinta, por la sencilla razón de que si vamos a aplicar analógicamente el artículo 89 del CPC de la Nación, lo tenemos que aplicar con todas las consecuencias prácticas que trae aparejado, es decir, el propio límite temporal de ese mismo artículo 89.
De lo contrario, es como que hacemos una selección arbitraria de las partes del artículo que queremos aplicar o no. En un sentido lato, más allá de que un magistrado no hace eso, pero para que ser gráfico es como que el tribunal, o en definitiva la persona, se colocara el saco y se lo adecuara al saco o al artículo o al dispositivo de la forma que le parece más conveniente, y en realidad no es así. En realidad uno aplica una norma jurídica con todo aquella que es bueno, con todo aquello que es malo, con todas las consecuencias prácticas que trae aparejado. Uno no puede hacer una selección arbitraria de los efectos jurídicos de esa norma. Los que me parecen bien los acepto y los que me parecen mal los rechazo. Eso no es apropiado o adecuado. Por eso entendemos que si hipotéticamente aceptamos la integración oficiosa de la litis, debemos limitarla al límite temporal del artículo 89, que es el decreto que provee los medios de prueba. Hecha esa precisión, entonces se ha discutido también cuál es el efecto de esta nulidad. Porque los clásicos, en posición que adhiero, por ejemplo, Ramacciotti, entienden que en definitiva conduce inexorablemente al rechazo de la demanda. Pero la doctrina moderna, por ejemplo, Berizonce, entiende que debe decretarse la nulidad y volver el proceso a folio cero para que se reintegre. A nuestro juicio eso no es apropiado, porque precisamente por eso hay un límite temporal para el planteo y por eso debe naturalmente ordenarse el rechazo. Esa es nuestra postura en torno a esta cuestión en particular. Bien, avanzando con la cuestión, pasamos ahora al ofrecimiento de prueba. Decíamos que si se van a tramitar como incidentes, toda la prueba por imperio de los artículos 507 y 508 del CPC, naturalmente debe ser ofrecida con los escritos o actos de postulación. Esto es demanda incidental, contestación de la demanda incidental, con la excepción de los medios de prueba que tienen un ofrecimiento privilegiado. Esto es la documental y confesional, que en primera síntesis pueden ser ofrecidas hasta el decreto de autos. Hechas esas precisiones, también hay que tener en cuenta que el medio de prueba fundamental va a ser la pericial, concretamente la pericial de tasación, sobre todo cuando se impugna la tasación de un bien. Y aquí hay que elegir al perito idóneo. Es decir, si se trata, por ejemplo, de un inmueble, será un corredor inmobiliario. Si se trata del valor de una cuota, de una acción que cotiza en bolsa, será un agente de bolsa, para tener en cuenta la idoneidad. En torno a la informativa, vale una aclaración por imperio de los principios de originalidad y especificidad de prueba. En alguna que otra causa que nos han derivado, el abogado que actúa como operador jurídico de la otra parte o de la contraparte, no ha tenido mejor idea que ofrecer prueba informativa en una impugnación de tasación al Consejo de Tasaciones de la provincia de Córdoba, que es un organismo que interviene normalmente en las expropiaciones. Ese medio de prueba es totalmente inadmisible. Y es inadmisible porque no solo viola el 317 del CPC, sino porque aun cuando hipotéticamente en algún momento hubiera hecho una tasación del inmueble sobre el cual se está discutiendo hoy en día, nunca deben olvidar que tanto en el régimen nacional de expropiaciones como en el régimen provincial, la tasación solo es el daño emergente, nunca es el lucro cesante. De modo tal que nunca va a tener un valor real de mercado o de plaza acorde a la realidad. Va a ser una indemnización no integral, sino retaseada, recortada, limitada a ciertas
valores, que es básicamente daño patrimonial, y dentro del daño patrimonial el daño emergente, pero no el lucro cesante, no el daño moral, etc. Por eso es honestamente inidóneo, inadecuado, inapropiado, y por eso la jurisprudencia rechaza ese medio de prueba en particular. Concluidas las cuestiones que hacen a las impugnaciones de inventario evaluo, pasamos ahora a la partición. La partición, ya hemos dicho que el 671 del CPC está derogado, se requiere unanimidad a nuestro juicio de los copartícipes y copartícipes, importa todos los sujetos procesales que tengan participación procesal efectiva, esto es, herederos, legatarios, acreedores. Y unanimidad tanto de los presentes como de los ausentes, con lo cual falta uno, debiera así hacerse el sorteo inexorablemente. ¿Qué pasa con la partición? Hay muchas clasificaciones de partición. Nos vamos a detener en aquellas que tienen repercusión práctica. La partición puede ser en dinero o en especie. En dinero es cuando se hace un remate o una subasta, y el dinero emergente o que surge de ese remate o subasta se distribuye entre los herederos. En especie es cuando los bienes se distribuyen o se adjudican entre los herederos entre sí. Hecha esa aclaración, el principio de la regla general de oro es la partición en especie, nunca en dinero. Esto surge del 2374. Y esto conduce a un principio muchas veces cuasi absoluto, porque conduce a una tiranía de la minoría, en donde basta que un solo heredero se oponga a la partición en dinero para que la partición se haga en especie. Ahora, esto es tanto y en cuanto la partición sea físicamente posible o sea jurídicamente posible. Y vamos a analizarlos con casos que sean gráficos. Si a un semoviente, por ejemplo un equino, un caballo, lo corto en dos porque hay dos herederos, esa partición es físicamente imposible, en el sentido de que el caballo se muere. Lo mismo pasa en líneas generales con un inmueble emplazado en la mitad del lote de terreno. Si lo parto en dos, destruyo la casa. Entonces es materialmente imposible, no porque no se pueda partir, sino porque es totalmente absurdo el resultado práctico. O sea, a nadie le sirve un caballo muerto, a nadie le sirve una casa partida en dos. Ahora, amén de que sea fácticamente posible, debe ser jurídicamente posible. ¿Por qué? Porque muchas veces es antieconómico, ilícito o ilegítimo. ¿Qué es lo que en materia de división de condominio se denomina nocivo? Por ejemplo, si hay un campo de 100 hectáreas, y a este campo de 100 hectáreas tengo dos herederos, perfectamente lo puedo partir en dos lotes de 50 hectáreas. Pero si tengo un lote muy pequeño, no lo puedo partir, por ejemplo, a 1 hectárea en dos lotes de media hectárea, porque eso es antieconómico. O sea, como lote rural, como campo, no sirve. Entonces es antieconómico, es una partición nociva. Por favor, silenciar micrófonos. Entonces, aclaradas estas repercusiones y estos planteos prácticos, debemos tener en cuenta de que hay ciertos casos en los cuales, obviamente, la partición se va a hacer en dinero, porque no hay otra forma de partirlo. Y ya también vamos a hacer algunas aclaraciones que dependen en gran medida de la visión, de la habilidad del perito partidor y también de los herederos, que a veces cambiando ciertos destinos se puede lograr ciertos efectos particulares. Hechas estas aclaraciones, el procedimiento implica que el perito partidor va a hacer lo que se llama una audiencia de consulta. Esta audiencia de consulta está arreglada en el 685 del CPC. En la audiencia de consulta, el perito partidor convoca a todos los herederos y a todos los interesados
los escucha para hacer una partición que respete, por favor, silenciar micrófonos, que respete en definitiva a cada uno de los sujetos interesados. ¿Por qué? Porque es fundamental, en la medida de lo posible, que luego las propuestas de partición obtengan la venia o la autorización de los herederos, si no va a haber impugnación y no va a terminar de forma rápida y ágil. Ahora, se ha discutido qué ocurre si se omite, si hay una preterición u omisión de esta audiencia. En un caso que se tramitó ante la Cámara Séptima, se discutió esta temática y se rechazó la apelación por omisión. ¿Por qué? Porque no había un agravio concreto y porque en definitiva el impugnante luego va a tener las vías de impugnación del 693 del CPC para cuestionar o impugnar la propuesta de partición, ya sea en el aspecto de la legitimidad o licitud, o ya sea en la conformidad de los lotes. Entonces, la omisión no conlleva derechamente a la nulidad, ni siquiera una nulidad relativa, salvo que uno hiciera un incidente muy bien planteado, muy bien, si se quiere, detallado el agravio y demostrara, pero en líneas generales no procede. En cuanto al procedimiento, se pone a disposición los originales más la documental respaldatoria por el 686, también de 5 a 10 días hábiles judiciales. El mínimo y el máximo son términos legales. El plazo intermedio que fije el juez, 7, 8, 9, es un plazo judicial porque lo fije el juez discrecionalmente. Y luego, según el 687, si no hay impugnación, la decisión va a ser irrecurrible. La propuesta de partición va a ser aprobada. Vamos ahora a la fase compleja, la impugnación, el incidente de oposición o impugnación a la partición, que está regulado en los artículos 688 y 689. Bueno, primero, de forma preliminar, esta impugnación puede hacerse en cuanto a la partición en el plano jurídico, esto es la licitud, la legitimidad de la partición, es una impugnación. Y otra impugnación ya no es la licitud, la legitimidad lo que se cuestiona, sino en definitiva la distribución de los lotes, o sea, la cuestión fáctica. Lo aclaramos más allá de que ya lo vamos a ver con cierto detenimiento, pero aclaramos que son dos impugnaciones diferentes. ¿Qué ocurre? En esta impugnación, esto es muy similar a lo que ocurre con el incidente de reargución de falsedad que está consagrado en el 244 del CPC. ¿Por qué? Porque primero se efectúa la impugnación propiamente dicha, que es el mero efecto volitivo e intencional de la impugnación. Luego, que eso se llama acto preparatorio o acto volitivo. Luego viene una audiencia conciliatoria del 693, y si allí no se llega a un acuerdo, se le corre traslado al impugnante dentro de 6 días hábiles judiciales fatales más cargo para que articule el incidente impugnativo, ofrezca toda la prueba que ha de valer, se invoque todos los hechos y el derecho. Y luego se le corre por 6 días hábiles judiciales fatales más cargo a la contraparte, a los restos de los interesados, para que se pronuncien, contesten la demanda incidental de impugnación. Entonces, como ustedes lo pueden ver, es muy parecido a un incidente de reargución de falsedad, porque en la reargución de falsedad también tenemos una etapa preparatoria, que es la mera impugnación, y luego dentro de los 10 días se formula el incidente donde se invoca el hecho, el derecho, y se ofrece la prueba. Bueno, aquí en este caso, la particularidad especial que tiene es que intermedio entre el acto volitivo y preparativo de la impugnación, que es la mera impugnación, como si fuese una apelación que no está fundada, tenemos una audiencia conciliatoria, y luego si la audiencia conciliatoria fracasa, en esa misma audiencia se ordena el traslado, para que lo tengan en cuenta cómo es la mecánica procesal, porque siempre que nos derivan este tipo de casos,
porque son bastante complejos en las sucesiones contenciosas, uno nota de que los colegas como que no manejan, no entienden muchas veces cómo es el trámite. Bueno, el trámite es raro, porque hay que reconocerlo, y es este. Se fija esta audiencia conciliatoria del 693. El perito partidor debe participar. ¿Por qué no debe participar? Porque la finalidad es que, como él conoce las propuestas de partición, porque él las hizo, él puede ayudar a la conciliación. Y la sanción por su inasistencia es muy gravosa, es muy disvaliosa, porque se lo va a privar de honorarios. Es decir, se califica que su actuación fue inoficiosa y no tiene derecho a cobrar honorarios. Y también es muy importante que participe el impugnante, quien formula la oposición o la impugnación de la partición, de la propuesta, porque si no participa, se le declara desierta la impugnación con costas. O sea, se le van a imponer, se le van a aplicar las costas al impugnante por la inasistencia. Esto para que lo tengan en cuenta, porque, insisto, la mecánica procedimental es muy especial, normalmente no la conocen, e incluso a veces con abogados que supuestamente hacen procesos particionarios, cuando van de contraparte, se comen este tipo de cuestiones, las omiten y después tienen un montón de problemas a nivel práctico. Bueno, decíamos que no llegan a un acuerdo, entonces en la misma audiencia se ordena el traslado, y luego, una vez cumplimentado este traslado por 6 días hábiles judiciales fatales más cargos, se corre traslado a la otra parte para que conteste la demanda incidente. Bueno, ¿qué pasa con esto? Todo esto está partición, que podría ser una partición antieconómica, una partición nociva, un derecho real de habitación legal del cónyuge supérstite, un derecho real de habitación legal del conviviente supérstite, en definitiva, un sinnúmero de instituciones de derecho sucesorio sustancial, como las que ya hemos visto en el módulo primero que vimos cuando se inició todo este seminario del Colegio de San Francisco. Por ejemplo, una oposición del 2332 efectuada por el cónyuge supérstite a una indivisión, porque hay una unidad económica. Por ejemplo, una oposición efectuada por un heredero o coheredero. En definitiva, hay un sinnúmero de situaciones que pueden avalar o fundar una oposición en impugnación de la propuesta de partición. Ahora bien, también podría ocurrir que tengamos una disconformidad fáctica, es decir, en los lotes, en qué le corresponde a cada uno, o incluso en la forma que se va a realizar. Por ejemplo, en un caso muy importante que nos derivaron, donde hay una extensión de tierra que según suelo del INTA es número 1, la calidad del suelo, y son 200 hectáreas. El perito había establecido cubos, 6 partes en cubos donde se repartían las 200 hectáreas. Entonces, se nos deriva la causa para que se haga la impugnación, porque precisamente lo que se pretende es que en vez de hacerlo en cubos, se haga rectángulo la distribución para que cada uno de los herederos tenga salida a la ruta. Porque las hectáreas que dan a la ruta tienen mayor valor que las que están detrás de la ruta. Con lo cual, también en el modo o en la forma de hacer la partición se podría efectuar la impugnación. A título ilustrativo, para que vean el caso concreto, mientras una hectárea que da la ruta está en el orden de los $19.000, una hectárea que está detrás está en el orden de los $14.000, $15.000. Entonces hay $5.000 de diferencia. Y si no hay acuerdo y se hace un sorteo, los que queden con las hectáreas que dan a la ruta van a tener un mayor valor que las hectáreas que queden detrás. En cambio, si se hacen 6 partes iguales y todas dan a la ruta, todas tienen exactamente el mismo valor. Bien, esto está arreglado en el 690 y subsiguientes del CPC, para que quienes quieran ver la reglamentación. Lo importante es que si hubiese disconformidad de los lotes,
y en definitiva no sobre el valor, sino sobre la aceptación misma, porque cada uno le quiere dar un destino diferente, bueno, la cuestión naturalmente cambiaría, y en ese caso, ¿cómo se resuelve? Si no hay acuerdo, naturalmente se hace un sorteo. No hay otra posibilidad. Y si hay una diferencia de precio, obviamente esa diferencia de precio-valor se compensa en dinero. ¿Qué pasa con la carga de la prueba? Iglesias sostiene muy livianamente de que la carga de la prueba pesa sobre quien pide la partición en dinero. Yo digo que esa apreciación es muy liviana y requiere innumerables precisiones. ¿Por qué? Porque eso procede en el plano teórico y en abstracto por el principio del 2374, que el principio de partición en especie es la regla, y que la excepción, que es de interpretación restrictiva y por lo tanto no admite analogía y en caso de duda debe ordenarse la partición en especie, es la partición en dinero. Ahora bien, lo que deben entenderse entonces, para que quede claro, porque esto es muy importante, es que este principio, a nivel de carga probatoria, de carga procesal, Mariana Iglesias lo trata de una forma muy liviana y requiere precisiones y apreciación. ¿Y cuáles son? Que si existe, por ejemplo, un solo bien en el patrimonio, por ejemplo, un semoviente, como el caso del caballo, del equino, una casa emplazada en el medio, la carga de la prueba no va a pesar sobre quien pide la partición en dinero, va a ser al revés. Va a pesar sobre quien pide la partición en especie. ¿Por qué? Porque el hecho público, el hecho notorio, el hecho evidente, está exento de prueba. Entonces no se puede livianamente decir que la carga de la prueba pesa naturalmente sobre el sujeto que pide una partición en dinero cuando es evidente, es claro, es notorio, es público, que la partición no se puede hacer físicamente o no se puede hacer, por ejemplo, jurídicamente. Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas. Si se trata de un inmueble sin edificar, la cuestión es que en tanto y en cuanto tengamos una unidad económica catastral para un inmueble urbano, naturalmente va a poder ser factible la partición en especie. Ahora, si es muy reducida la medida y la partición en dinero, vía subasta, vía remate, va a ser inexorable. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, hasta un campo, por ejemplo, en donde tenemos 10 hectáreas, 15 hectáreas y tenemos 6 herederos. En la práctica es inexorable la subasta. Y en el inmueble edificado hay que ver dónde está emplazado, si se quiere, la casa, el quincho, la oficina, en definitiva la superficie edificada. Porque si son solo dos herederos, está edificada de un lado que permite la subdivisión con otro lote de iguales características, si compensa en dinero, la partición en especie es factible. Ahora, si está emplazado en el medio del terreno, es claro y evidente que la partición en dinero es inexorable, porque si parto la casa en dos, esa casa no sirve para nada, va a ser inútil. Por eso decimos que el tema de la carga de la prueba pesa cuando tenemos superficies de terreno diferentes, no cuando tenemos situaciones públicas, evidentes, notorias, donde es claro que la partición no debe, o sea, no necesito designar a un perito agrimensor o un ingeniero agrónomo para que me diga que una superficie de 5 hectáreas no la puedo subdividir entre 50 herederos, llegando a un absurdo. Eso es público, es notorio, todo el mundo lo sabe. No necesito ofrecer prueba y generar todo un desgaste jurisdiccional inútil para llegar a esa conclusión. Hecha esa precisión, y acá va una de las aclaraciones que yo ya había adelantado, es que sí se podría hipotéticamente en una superficie rural, si le cambio el destino porque está cerca del ejido urbano,
hacer una partición en especie, obviamente ofreciendo la prueba. ¿Y cómo sería? Si yo a los campos aledaños o colindantes al pueblo o a la ciudad o a la localidad digo que les voy a dar destino industrial o de polo industrial o destino comercial, por ejemplo, en muchas zonas existe en los campos industrias, talleres, polos industriales, comercios, venta de embutidos, venta de salames, etc. Es claro y evidente que haciendo un proyecto bien presentado y demás, y cambiándole el destino rural por un destino urbano, industrial, comercial, etcétera, como le quieran llamar, puedo, pese a que no tengo una unidad económica rural, sí tener una unidad económica urbana. Y en ese orden de ideas efectúa una partición en especie. Por eso yo decía que depende mucho la habilidad del perito partidor y también la visión y que sepan bien lo que quieren los herederos. Bien, la partición tiene, según el 2403, efecto declarativo. Esto significa que la partición, a contrario sensu, no tiene efecto constitutivo. Y por eso hay garantía de evicción, hay garantía por los lotes, por eso, en definitiva, hay posibilidad de reformar la partición, hay posibilidad de ampliar la partición, hay posibilidad de nulificar o anular una partición. Para que se entienda, en definitiva, esto del efecto declarativo. Esto hace, por ejemplo, de que si hubiese un problema o un conflicto entre herederos o un heredero no hubiese aparecido, luego aparece, entonces cuando aparece este heredero, porque tiene 10 años, ya lo vimos en el primero de los módulos, analizar el derecho sucesorio sustancial según el 2288, y no hubiese una acción de fijación de plazo del 2289, podría pedir su cuota aparte y reformarse en la práctica la partición. Para que tengan en cuenta cómo es que funciona a nivel mecánico y dinámico. Bueno, una de las formas de partición que aparecen con el nuevo Código Civil y Comercial en el 2372 es la licitación. La licitación es un modo o medio de partición por el cual uno de los herederos, o dos o más herederos, ofrecen un valor superior al emergente de la tasación de los bienes, la tasación oficial, dentro de un plazo de 30 días, y se quedan, se les adjudica, se les atribuye ese bien en particular. La licitación estaba prohibida en la legislación anterior, en la legislación de Vélez-Sarsfield, Ley 340. El nuevo Código Civil la ha sancionado en el 2372. Veamos las repercusiones prácticas de esto. Los legitimados activos son los herederos, no los legatarios. Hay dos autores locales que dicen que los legatarios pueden licitar. No, el legatario no puede licitar porque el legatario no tiene derecho a crecer, porque el legatario no tiene derecho al todo. Entonces no puede naturalmente, si se quiere, licitar. Los únicos que pueden licitar son los herederos y los cesionarios de los herederos, porque el cesionario de los herederos se subrogan en la posición jurídico-patrimonial del heredero. Entonces tiene los mismos derechos que los herederos. El plazo es 30 días. Son días corridos. ¿Por qué? Porque esto es un plazo del Código Civil, por imperio del artículo 6. No es un plazo del CPC. Y este plazo, a diferencia de lo que piensa Boedo, que plantea que es desde la firmeza del auto probatorio de la operación de inventario y avalúo, no es así. Es desde la notificación del auto probatorio, no desde la firmeza. ¿Por qué? Porque no es un plazo procesal, es un plazo sustancial.
Máxime que nuestro CPC nunca lo reglamentó. Pequeña digresión, cuando se formaron las comisiones en la provincia de Córdoba para poder en definitiva ayornarse, acoplarse, armonizar el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba al Código Civil y Comercial de la Nación, ocurrió un problema, que las comisiones nunca se pusieron de acuerdo prácticamente en ningún tema. Entonces, todos los declarativos especiales, incluido el sucesorio, la declaratoria de heredero y demás, tienen el problema de que aluden siempre a la legislación derogada, la ley 340, para que se tenga en cuenta por qué tenemos ese problema. Y para ir concluyendo entonces, decimos que Magín Ferrer, sostiene que cuando se hace una propuesta de pagar una suma de dinero concreta superior a la tasación, se debiera organizar una audiencia en la cual se haga una venta privada entre los herederos y cesionarios de los herederos y salga al valor mayor. Pero nosotros rechazamos esta tesitura, al menos en tanto y en cuanto estén vencidos los 30 días, siguiendo la posición de Aspiri y Goyena Copelo, quienes agudamente y acertadamente advierten que eso se podría practicar en tanto y en cuanto no esté vencido el plazo de 30 días, porque lo contrario sería otorgar una prolongación de plazo a un instituto excepcional como es la licitación. La licitación permite en tanto y en cuanto estén los 30 días. Fuera de los 30 días no se puede licitar. Bueno, la última precisión o aclaración para cerrar y que luego pasemos a las preguntas que estimen si se quiere pertinentes es esta. Antes era una práctica muy usual y sigue siendo, pero por desconocimiento de este 2372, de que los abogados, para que los clientes pagaran menos, utilizaban un sistema de declaración jurada y declaraban bajo juramento el valor de los bienes conforme las bases imponibles o evaluaciones fiscales de rentas, que son sensiblemente inferiores al valor real de mercado de plaza. Entonces, ¿qué significa esto? Y lo digo con honestidad, a veces sucede que un campo vale hasta 100 veces más que el valor de mercado de plaza, y eso que tenemos muchas veces valores referenciales, porque la provincia de Córdoba técnicamente, más allá del nomen juris que utilice catastro, que utilice rentas, sigue denominando base imponible o evaluación fiscal, pero al menos la tendencia del 2016 hasta el 2020 fue utilizar un punto medio entre el valor real de mercado de plaza y la base imponible, base fiscal original. Ahora, ¿qué pasó? Como el dólar de 37.50 saltó a 59.50, de 59.50 saltó el oficial a 100, y hoy en día hemos tenido hasta 212. Y bueno, hay ciertos economistas que dicen que llegaría hasta 300, porque se vendieron 276 millones de dólares el día viernes de la semana pasada, nos vamos a quedar sin reserva en el Banco Central, la lógica es que saltara. Entonces pasa que a veces el valor real de mercado de plaza es hasta 100 veces superior. Es increíble, pero sucede. Entonces, si se pusiera, o mejor dicho, se colocara con este argumento del 3% del valor o la base imponible o valor fiscal, la tasación, luego los herederos más débiles quedarían expuestos a que el heredero que económicamente es superior o más fuerte, licitar ofreciendo un valor simbólicamente superior, para hacer gráfico 2 pesos por encima de la evaluación o tasación oficial, y se quede con todos los bienes. Para tener en cuenta, por eso digo yo siempre que es mejor que la tasación la haga un corredor inmobiliario, sobre todo en materia rural de campos, o de última, otro profesional idóneo, y no un abogado, porque después tenemos estos problemas de que hay herederos que quedan expuestos a una situación muy compleja, muy delicada, que podrían quedarse prácticamente sin nada y cobrar valores simbólicos en dinero.
Ha concluido entonces el módulo del día de la fecha. Los invito, si quieren formular a través de micrófono o a través del chat, y lo leen a partir del colegio de la doctora Badía, y vamos analizando las distintas cuestiones. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre. Le voy a transmitir, solamente tenemos 2 preguntitas hoy. Pregunta la doctora Bono si es posible designar perito inventariador, tasador y partidor por escrito, donde firmen todos los herederos. A ver, la lógica es que se podría hacer. Lo que ocurre es que normalmente el tribunal va a fijar una fecha de audiencia. Entonces, si uno quisiera hacer esa situación en la práctica, tendría que tener la venia del tribunal. Si no tiene la venia del tribunal, lo que hace es muy simple. Consigue un poder de cada uno de los herederos, y con ese poder comparece a la audiencia solamente el abogado, y el abogado se autodesigna porque en definitiva tiene la unanimidad. Bien. La siguiente. La doctora Picón pregunta, ¿se puede pedir inventario de bienes dentro de la vivienda que vive otro coheredero y antes habitaba el causante con orden de allanamiento? Por supuesto que se puede pedir. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno va a pedir eso, se pide como medida cautelar del sucesorio en los términos del 649 y 650 del CPC, y no es que lo hace esto en la práctica el perito inventariador, sino que uno lo hace con un oficial de justicia antes, porque si va avanzando el proceso y demás, uno tiene el riesgo de que cuando vaya a hacer el inventario desaparezca la mitad de las cosas. Discúlpenme el término, pero un montón de veces terminan desvalijando las propiedades. Entonces, la idea es que uno lo haga como medida cautelar, y esto se puede hacer con la misma presentación de la declaratoria de herederos, es decir, no es necesario que uno llegue a la etapa del sucesorio propiamente dicho para recién allí hacer en definitiva ese inventario. La orden de allanamiento y el uso de la fuerza pública es fundamental, y uno siempre lo tiene que pedir para que así salga el oficio, porque si no, ustedes se encuentran que luego el juez de paz o el oficial de justicia comparece ante la vivienda del heredero que está habitando hoy en día una casa del causante, y en definitiva el oficial de justicia o el juez de paz tiene la obligación de exhibir carnet, manifestarle: señor, señora, le informo que vengo a hacer esto, pero sepa usted que no tengo autorización. Si usted no me deja entrar, no puedo ingresar. Entonces, va a ser inexorable que estén esas autorizaciones, porque de lo contrario puede haber repulsión de la medida y ustedes no pueden hacer nada. Y digo esto porque muchas veces con los juzgados de familia, en las liquidaciones de comunidad de bienes contenciosas, o a veces también en ciertos juzgados del interior, no ha pasado que hemos tenido que articular una aclaratoria o por omisión de pronunciamiento o una reposición porque no quieren concederla, y luego uno queda totalmente desprotegido. Si el tribunal no va a permitir eso, que luego se haga cargo a nivel responsabilidad civil si desaparecen bienes. Por eso tiene que en la práctica ordenar la orden de allanamiento y uso de la fuerza pública para el caso que fuera necesario. Por una cuestión simple: si hay negativa del heredero que está viviendo en la casa, a uno no le queda otra opción de que ingresar a través del uso de la fuerza pública. No es que uno tenga interés en la práctica de utilizar el allanamiento y el uso de la fuerza pública por una cuestión caprichosa. Máxime que en la práctica el que le termina pagando a los adicionales policiales en estos procedimientos es en definitiva el abogado a través de la parte que lo contrata para hacer esa gestión, para tenerlo en cuenta. Bueno, doctor, no tengo más preguntas hoy. Muchísimas gracias. Yo haría una consulta. Ahí está, el doctor Giordani. Sí, Gustavo. Hola. Decile. Hola. Bueno, ¿qué tal? La consulta sería la siguiente. En el caso del inventario, en el caso que hubiera un bien inmueble, por ejemplo, que sería ganancial, entiendo yo que a la muerte de uno de los cónyuges, el 50% quedaría como parte del activo y el otro 50% lo retira el otro cónyuge como disolución de la comunidad de bienes, digamos. Entonces, en el inventario se pondría, por más que en la escritura figure el 100% a nombre de la persona fallecida, del causante,
¿se pondría el 100% o se pone el 50%? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, la pregunta normalmente la hacen mucho con relación a los pagos de tasa de justicia y caja, y vamos a tratar de explicarlo para que se entienda. Técnicamente, tiene que quedar claro que lo que estrictamente es hereditario o sucesorio es el 50%. El otro 50% no tiene carácter hereditario o sucesorio, sino que emerge de la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de la comunidad de bienes emergente del matrimonio, que antes era, en el viejo Código Civil, la sociedad conyugal. Ahora, eso tiene que estar claro y tiene que estar expresado en el inventario. Mientras esté claro y esté expresado, no hay ningún problema. Ahora, sí aclaro esto, porque siempre se hace ese planteo y no se advierte la otra cuestión. Siempre la consulta que se arma al final de este módulo o en algún módulo sucesorio es decir, bueno, ¿se paga sobre el 50% ganancial, tasa de justicia y caja? Y la respuesta es sí. Usted me va a decir, ¿por qué? Si en definitiva no es hereditario o sucesorio. Por una cuestión muy simple. Porque el matrimonio se puede extinguir en vida por divorcio, por nulidad, por distintas causales. Ahora, una de las causales, según el artículo 499-500 del Código Civil y Comercial, es la muerte. Sea comprobada, sea presunta. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, más allá de que no tenga carácter hereditario, no sea a título de heredero, sino a título de socio de la comunidad de bienes, como se produce en ese mismo momento la liquidación de la comunidad de bienes emergente del matrimonio, es claro y evidente que sí hay que tributar 2 de tasa, 1 de caja. Digo esto porque siempre se hace el planteo de esa pregunta en particular con connotaciones tributarias o fiscales respecto de las gabelas de tasa de justicia y aportes previsionales a caja de abogados, y en realidad sí hay que pagarlo, pero no porque sean hereditarios o no, sino porque obran con motivo de la liquidación de comunidad de bienes emergente del matrimonio. No sé si queda clara la apreciación. Exacto. Sí, muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, doctor, listo entonces, estaríamos concluyendo este módulo, nos encontramos todos. Antes una aclaración para los que preguntaron, todas las clases, las disertaciones del doctor están siendo grabadas, van a ser subidas al canal de YouTube del Colegio de Abogados, los pueden ver ahí una vez concluidos todos los módulos. Acabamos ahora de subir el octubre procesal, que está a disposición de ustedes si lo quieren, pero estas clases del doctor Badrán, una vez concluida la del jueves próximo, que culminaría, digamos, toda la cuestión sucesoria, las vamos a subir al canal de YouTube, las pueden ver directamente del Colegio de Abogados de San Francisco. Esa era la aclaración que quería hacer porque me las están pidiendo y bueno, están siendo todas grabadas, pero suben todas juntas. Bueno, si no hay otra pregunta, nos despedimos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.